No sabía que morderme el labio iba a convertirse en una sentencia paralela a la mía. En una celda donde todo estaba vigilado, él fue el único que me miró como si viera algo prohibido, algo que yo aún no me atrevía a nombrar. Y desde ese instante entendí que el verdadero peligro no eran los barrotes, sino lo que empezaba a despertarse entre nosotros. La primera vez que lo vi, estaba sentado en la litera, comiendo con una calma que no encajaba con aquel lugar. La prisión de Navalcarnero tenía un sonido constante, metálico, como si nunca descansara, y sin embargo él parecía ajeno a todo. Fue entonces cuando sentí su mirada, no agresiva, no desafiante, demasiado directa. ¿Nuevo?, preguntó. Asentí. Me llamo Marcos, 26 años, Madrid. Todo eso lo dije después. En ese momento solo sentí como el aire se volvía denso. Dani, 28, Sevilla. Lo supe pronto. También supe que tenía una manera peligrosa de observar, como si registrara cada gesto sin prisa. Compartir celda fue una decisión que nadie me explicó. Solo ocurrió. La primera noche casi no dormí. Cada sonido me mantenía alerta. Cuando me giraba, la litera superior crujía. «Relájate», susurró. «Aquí el miedo se huele». No quise responder. Me mordí el labio sin darme cuenta. «Haces eso cuando estás nervioso», añadió. «Mucho». Sentí calor en el cuello. No pregunté cómo lo sabía. Su voz no tenía burla, solo una atención inquietante. Desde ese momento empecé a notar cosas. Cómo su mirada se detenía un segundo más de lo normal. Cómo el silencio entre nosotros se cargaba de algo que no tenía nombre. Los días entraron en una rutina extraña. Patio, taller, comedor. Dani parecía encajar en todos lados. Hablaba con cualquiera, pero conmigo bajaba el tono. A veces, cuando caminábamos, su hombro rozaba el mío. Nada evidente, suficiente para que mi pulso se acelerara. «No mires al suelo», me dijo una vez. «Aquí eso es una invitación». Quise fingir seguridad, pero él ya había visto demasiado. En el taller me sorprendió distraído. «Te fuiste», murmuró. «Y cuando te vas, muerdes el labio». «¿Siempre me miras?», sonrió. «A veces parpadeo». No era una broma cualquiera. Sentí un fuego bajo la piel, una mezcla de vergüenza y algo más peligroso. Esa noche, en la oscuridad, su voz volvió a encontrarme. «¿Qué es lo que más echas de menos?». Pensé en libertad, en calles abiertas, pero dije otra cosa. Comer despacio. Hubo silencio. Luego, «Eso dice mucho de ti». Cada noche las conversaciones se alargaban. A veces hablábamos de nada, otras de demasiado. Empecé a esperar su voz, su risa baja, incluso sus observaciones incómodas. Cuando me miraba la boca, lo notaba. Cuando yo intentaba controlarlo, era peor. Una tarde de lluvia nos dejaron más tiempo en la celda. Él se inclinó desde la litera superior. Su cercanía era imprudente. El mundo parecía haberse reducido a esos pocos metros. «Hazlo», susurró, sin nervios. Mi corazón golpeaba fuerte. Mordí el labio. Apenas un segundo. El aire se volvió eléctrico. Sus ojos no se apartaron de mí. Su mano se quedó suspendida entre los dos, sin tocarme. «Tranquilo», dijo. «No voy a cruzar ninguna línea sin ti». Ese fue el momento. El instante en que entendí que no era solo curiosidad, que había un deseo no dicho, una tensión que crecía en cada silencio. Y también supe que, a partir de ahí, nada iba a ser simple. Porque en ese lugar, sentir ya era una forma de peligro. No fue un gesto grande lo que lo cambió todo, sino una ausencia. Una mañana desperté, y Dani no hizo ningún comentario sobre mi labio. No buscó mi mirada, no lanzó ninguna broma. Y ese silencio, más que cualquier palabra, me hizo entender que algo entre nosotros había cruzado un punto invisible. Los días después de aquella tarde de lluvia se volvieron más densos, no distintos por fuera. Seguían los recuentos, el patio, las filas interminables. Pero por dentro, todo tenía un eco nuevo. Dani seguía cerca, demasiado cerca, y al mismo tiempo parecía medir cada movimiento, como si caminara sobre una línea que solo él veía. Yo también empecé a medirlo todo. Mis gestos, mi forma de respirar cuando se sentaba a mi lado, la manera en que mi cuerpo reaccionaba antes incluso de que mi cabeza pudiera ordenar los pensamientos. Me mordía el labio con más cuidado, consciente de su mirada incluso cuando no lo estaba mirando directamente.
Una tarde, en el patio, lo vi hablando con otro interno. Reían. Nada fuera de lo normal. Y aún así, sentí algo torcerse por dentro. No era celos, me dije. No tenía derecho. No había nada entre nosotros. Al menos nada que pudiera nombrarse en voz alta. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Dani no sonrió. Solo sostuvo el contacto un segundo más de lo habitual, suficiente para que mi pulso se acelerara. Luego volvió a la conversación como si no hubiera pasado nada. Pero yo ya estaba fuera de lugar. Esa noche, en la celda, el silencio se volvió incómodo. No era el de antes, cargado de tensión expectante, sino uno más áspero, lleno de cosas no dichas. ¿Te pasa algo?, me atreví a preguntar. Dani tardó en responder. Aquí siempre pasa algo, dijo al final. Lo raro es cuando no pasa nada. Me giré hacia la pared, frustrado. Sentía el impulso de decirle que dejara de mirarme así, o que no dejara de hacerlo nunca. Ambas cosas a la vez. Esa contradicción me estaba desgastando. Los días siguientes trajeron pequeños gestos que lo complicaron todo. Un roce de dedos al pasar una bandeja. Su rodilla tocando la mía bajo la mesa, sin retirarse enseguida. Su voz bajando de volumen cuando hablaba solo conmigo. Cada detalle alimentaba una expectativa peligrosa. Una tarde, en el taller, me susurró. «No te vayas tan lejos con la cabeza». «¿Y si no puedo evitarlo?», respondí. Se quedó mirándome. No había burla en su expresión. «Entonces vuelve», dijo. «Aquí, ahora». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El mundo alrededor se desdibujó por un instante. Estábamos rodeados de gente, de ruido, de vigilancia. Y aún así, la cercanía se sentía temeraria, como estar al borde de una tormenta. Esa misma noche ocurrió el incidente. Nada espectacular. Nada que llamara la atención de los demás. Estábamos en la celda cuando Dani se sentó en la litera de abajo, demasiado cerca. Su hombro rozó el mío. No se apartó. Yo tampoco. «Marcos», dijo en voz baja. «Si seguimos así, alguien lo va a notar». «¿El qué?», pregunté, aunque lo sabía. Su silencio fue la respuesta. El aire entre nosotros se volvió pesado. Sentí su respiración cerca, su presencia ocupándolo todo. Mis labios se separaron apenas, sin pensarlo. Estábamos a una sola respiración de cruzar la línea. Entonces se apartó. El vacío que dejó fue brutal. «No aquí», añadió. «No así». No supe si sentir alivio o rechazo. Me quedé quieto, con el corazón golpeando demasiado fuerte. Esa fue la primera traición. No hacia él, sino hacia mí mismo. Porque en ese momento entendí que lo quería más cerca de lo que me atrevía a admitir. A partir de ahí, el miedo empezó a mezclarse con el deseo. Miedo a las miradas ajenas, a los rumores, a que alguien interpretara mal un gesto. Dani lo sabía. Yo también. Y aún así, ninguno parecía dispuesto a retroceder del todo. Una noche, mientras todos dormían, su voz me alcanzó desde la litera de arriba. «No te obligues a nada», susurró, «pero no te mientas». Me mordí el labio. Esta vez no por nervios, sino porque todo dentro de mí gritaba por más, por una respuesta, por un riesgo. No sabía entonces que esa tensión, ese equilibrio frágil, estaba a punto de romperse, y que lo que vendría después nos pondría frente a una elección imposible. Porque en un lugar donde todo se observa, sentir en silencio puede ser la forma más peligrosa de exponerse. El problema no fue que alguien nos mirara, fue que, por primera vez, sentí que yo ya no sabía cómo dejar de mirarlo a él, y en un lugar donde cada gesto puede volverse prueba, ese deseo silencioso empezó a parecerse demasiado a una condena nueva. Después del momento en la celda, nada volvió a su sitio. No hubo una discusión, ni una aclaración. Solo una distancia extraña, calculada, que Dani imponía con una precisión que dolía más que cualquier rechazo directo. Seguía ahí, pero ya no invadía mi espacio, y esa ausencia pesaba. Yo intentaba convencerme de que era lo correcto, que así era más seguro, que no llamar la atención era una forma de protegernos, pero mi cuerpo no entendía de lógica. Cada vez que lo veía pasar, sentía ese tirón interno, como si algo dentro de mí se estirara demasiado. En el patio me sorprendí buscándolo entre la gente. Cuando lo encontraba, desviaba la mirada demasiado rápido. Tenía miedo de lo evidente, de que alguien notara cómo se me aceleraba el pulso solo con verlo.
Dani, en cambio, parecía dominar ese juego, o al menos fingía hacerlo mejor que yo. Una tarde, mientras caminábamos en fila, alguien me empujó por detrás. Nada grave. Un gesto brusco, rutinario. Aún así, sentí la mano de Dani cerca de la mía. No me agarró. Solo rozó mis dedos. Ese contacto mínimo me devolvió al presente con una sacudida. «Respira», murmuró, sin mirarme. Lo hice, demasiado consciente de su cercanía, de la tensión que se colaba incluso en los gestos más pequeños. Esa noche, al acostarnos, el silencio volvió a cargarse de significado. «No estoy enfadado contigo», dijo desde arriba. «No dije que lo estuvieras», respondí. «Pero lo pensaste». Tragué saliva. «Pensé muchas cosas». Hubo una pausa. «Yo también», admitió. «Y eso es lo que me preocupa». Me giré boca arriba, mirando la oscuridad. «¿Qué es lo que te da miedo?». Dani tardó en contestar. «Que aquí dentro todo se amplifica, que confundamos la necesidad con otra cosa». «¿Y si no es confusión?», pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. Sentí que cada segundo añadía peso a esa pregunta. «Entonces sería peor», dijo al fin, «porque no sabría dónde ponerlo». Esas palabras se me quedaron clavadas. Durante días. Empecé a notar miradas alrededor. No claras, no directas, pero suficientes para activar la alarma interna. Un comentario suelto. Una risa mal ubicada. La sensación constante de estar al borde de algo peligroso. Una mañana, en el comedor, me senté más lejos de Dani a propósito. Fue una decisión consciente, un intento torpe de protegernos. Él lo notó de inmediato. No dijo nada, pero cuando nos levantamos, pasó junto a mí y susurró. «Eso duele más de lo que crees». Me quedé quieto, atrapado entre el alivio y la culpa. Esa fue la segunda traición, la mía, porque elegí el miedo antes que la verdad, y aún así no dejó de mirarme como si entendiera. Esa noche no pude dormir. Pensaba en su voz, en su forma de observarme, en lo cerca que habíamos estado de cruzar algo que ya no podía deshacerse del todo. Me mordí el labio, consciente, lento, como si ese gesto fuera lo único que aún nos unía. «Para», dijo desde arriba, casi con ternura. «No puedo», admití. El somier crujió. Sentí su presencia más cerca, sin verlo. «Yo tampoco», confesó. «Pero alguien tiene que ser el primero en frenar». No supe qué responder, porque una parte de mí no quería frenar. Quería entender qué era eso que crecía entre nosotros, incluso bajo la presión de las miradas ajenas y las normas no escritas. Al día siguiente, nos llamaron a los dos por separado. Nada serio, un aviso general, pero bastó para que el miedo tomara forma real. Al volver al módulo, Dani me miró de una manera distinta, más decidida, más triste. «Tenemos que tener cuidado», dijo. «Ya no es solo cosa nuestra». Asentí. Sabía que tenía razón, y aún así, sentí que algo se rompía en ese instante, porque entendí que, cuanto más intentáramos contenerlo, más fuerza tendría. Y lo peor era que ninguno de los dos parecía dispuesto a soltar del todo. El miedo dejó de ser una idea abstracta el día en que entendí que no solo podía perderlo a él, sino perderme a mí mismo fingiendo que no sentía nada. Y en ese punto, ya no había forma segura de seguir adelante. Después de aquella advertencia, el ambiente cambió. No de golpe, sino como lo hacen las cosas realmente peligrosas, despacio, casi con cuidado. Dani y yo empezamos a movernos con una precisión nueva. Menos miradas directas, menos cercanía evidente. Demasiada atención a quien estaba cerca. Aún así, la tensión no desapareció. Se transformó. Ahora vivía bajo la piel, en cada respiración contenida, en cada silencio que se alargaba demasiado. Yo intentaba convencerme de que podía manejarlo, que bastaba con no acercarme más de la cuenta. Pero el cuerpo no entiende de estrategias, y el mío reaccionaba incluso cuando mi cabeza pedía distancia. Un roce accidental en el pasillo me dejaba temblando. Su voz pronunciando mi nombre, incluso en tono neutro, me desarmaba. Una tarde, mientras esperábamos el recuento, noté a alguien mirándonos demasiado tiempo. Nada explícito, solo esa sensación incómoda de ser observado. Dani también lo sintió. Lo supe porque dio un paso atrás,
rompiendo la cercanía que habíamos mantenido sin darnos cuenta. No ahora, murmuró, sin mirarme. Asentí. Pero por dentro algo se reveló. No quería seguir viviendo a medias. No quería fingir que aquello era solo una reacción al encierro. Empezaba a entender que, aunque estuviéramos en prisión, lo que sentía era real. Esa noche, el silencio pesaba más que nunca. Yo estaba despierto, mirando la oscuridad, cuando escuché su respiración cambiar. «Marcos», susurró. «¿Sigues despierto?» «Sí». Hubo una pausa. «Esto nos está rompiendo», dijo. «Y no sé si es peor callarlo o decirlo». Me giré hacia su litera. «¿Decir qué?» «¿Qué me importa?», respondió. «Más de lo que debería aquí dentro». Sentí un nudo en el pecho. «A mí también», admití. «Y eso es lo que da miedo». El somier crujió. Bajó con cuidado. No se acercó de inmediato. Se quedó a una distancia prudente, como si quisiera asegurarse de que yo no retrocedería. Su presencia llenó el espacio. «No quiero esconderme de ti», dijo, «pero tampoco quiero ponerte en peligro». Levanté la mirada. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra. El aire se volvió denso, cargado de algo que ninguno se atrevía a tocar. Sentí el impulso de morderme el labio, pero me contuve. Esta vez quería que el gesto fuera consciente. «No me mires así», murmuré. «No sé mirarte de otra forma», respondió. Su mano se alzó apenas, deteniéndose a medio camino. No me tocó. Ese casi fue peor que cualquier contacto. Mi corazón latía demasiado fuerte. Estábamos a un suspiro de cruzar una línea que ya no parecía teórica. Entonces, voces en el pasillo. Pasos. Llaves. El mundo volvió de golpe. Dani retiró la mano como si quemara. «Esto no puede seguir así», dijo, con la voz tensa. «O avanzamos o paramos». No contesté de inmediato, porque sabía que ambas opciones dolían. «Si paramos», dije al fin, «no va a desaparecer». Me miró largo rato. «Y si avanzamos puede costarnos caro». Esa fue la elección, sin dramatismo, sin promesas, solo la verdad desnuda. Nos quedamos ahí, sin tocarnos, con todo suspendido entre los dos. El silencio ardía más que cualquier palabra. Al día siguiente, el ambiente en el módulo estaba más hostil. Una discusión ajena terminó en empujones, gritos, funcionarios interviniendo. El miedo se volvió físico. Yo me quedé rígido, incapaz de moverme. Sentí entonces el roce de la mano de Dani contra la mía. No me sujetó, solo estuvo ahí. «Mírame», susurró. «Solo a mí». Lo hice. El ruido se apagó un poco. Mi respiración se calmó. Comprendí entonces que ya no era solo deseo. Era refugio. Y eso lo hacía aún más peligroso. Esa noche, cuando nos acostamos, ninguno habló, pero supe que algo había cambiado. Ya no se trataba de si alguien nos veía. Se trataba de si estábamos dispuestos a aceptar lo que éramos el uno para el otro, incluso con todo en contra. Y presentí que la próxima decisión no podría aplazarse más. No fue el miedo lo que me avisó de que se acercaba el final, sino la calma. Una calma extraña, casi amable, como si algo dentro de mí ya supiera que algunas historias no se rompen, simplemente cambian de forma. La noticia llegó sin ceremonia. Un funcionario pronunciando mi nombre. Un despacho. Un papel. 6 meses menos. La posibilidad real de salir antes de lo previsto. Cuando regresé al módulo, el ruido habitual parecía lejano. Todo en mí estaba concentrado en una sola pregunta. ¿Qué pasaba con nosotros cuando el encierro dejaba de ser el centro? Dani lo supo antes de que yo dijera una palabra. «Tienes esa cara», dijo. «La de cuando algo importante se mueve». Asentí. No pude hablar de inmediato. «Puede que salga antes», logré decir. No reaccionó como esperaba. No sonrió. No bromeó. Se quedó quieto, procesándolo. «Eso es bueno», respondió al final. «De verdad. Lo dijo bien». Pero algo en su voz se quebró apenas. Esa noche, la celda se llenó de un silencio distinto. No tenso, no incómodo. Un silencio lleno de despedidas anticipadas. «No te voy a pedir nada», dijo desde su litera. «Ni promesas, ni planes». «Lo sé», respondí. «Pero tampoco quiero fingir que no importa». Bajó despacio. Se sentó frente a mí, dejando la distancia justa para no llamar la atención, pero demasiado cerca para mentirnos.
Su mirada se sostuvo en la mía, sin prisa. Aquí dentro aprendí algo, continuó, que sentir no siempre es un lujo. A veces es lo único que te recuerda quién eres. Sentí el impulso de morderme el labio. Esta vez no lo evité. Dani lo notó. Su respiración cambió apenas. No dejes de hacerlo, susurró. Es tu manera de volver cuando te vas. No hubo grandes gestos. No hacía falta. Nuestros cuerpos ya sabían hasta dónde llegar. La cercanía fue mínima, pero el peso emocional inmenso. Nuestros labios quedaron a una respiración de distancia. El momento se congeló en una quietud peligrosa. No cruzamos nada. No necesitábamos hacerlo. Los días siguientes fueron un regalo extraño. Rutina por fuera. Intimidad silenciosa por dentro. Miradas que decían, estoy aquí. Gestos pequeños que lo contenían todo. En el patio, entre la multitud, bastaba con encontrarnos los ojos para sentir que el mundo se reducía. La fecha se confirmó. 30 días. La cuenta atrás empezó sin ruido. Algunos me felicitaban, otros no decían nada. Dani caminaba a mi lado como siempre, pero con una atención nueva, como si quisiera memorizar cada detalle que antes daba por sentado. La última noche llegó demasiado rápido. La celda parecía más pequeña, o quizá éramos nosotros los que ya no cabíamos en ella. No voy a decirte que me esperes, dijo. No sería justo. Y yo no voy a decirte que esto fue solo el encierro, respondí. Tampoco lo sería. Nos miramos largo rato. El aire se volvió denso. Sentí ese fuego bajo la piel, esa certeza tranquila. Me acerqué un poco más. Dani no retrocedió. Nuestros labios se rozaron apenas. Un contacto mínimo. Una promesa sin palabras. El mundo desapareció por un segundo. Al separarnos, sonrió. Ahora ya sé que fue real. El día de salida, la luz me golpeó distinto. El aire olía a calle, a posibilidad. Antes de cruzar la puerta, miré atrás. Dani se llevó 2 dedos a los labios y fingió morder el aire. Sonreí sin poder evitarlo. Fuera, caminé unos metros. El corazón me latía fuerte, pero no por miedo. Me mordí el labio, despacio. Y supe que, pasara lo que pasara después, nadie podría quitarme eso. La certeza de que incluso en el lugar más cerrado, me había permitido sentir. Algunas historias no terminan, solo aprenden a respirar fuera.